Capítulo 4. Su comunicación. Desde el punto de vista humano, las cosas hoy día están en mal estado en el mundo. Pero desde el punto de vista espiritual, las cosas están en un estado mucho peor en el mundo religioso. Es triste ver los cultos anticristianos florecer por todas partes, pero más gravoso aún es para quienes se les enseña el Evangelio, descubrir que mucho del llamado Evangelio que se predica hoy en muchas iglesias fundamentalistas y salas evangélicas no es más que una fantasía de origen satánico. El diablo sabe que sus cautivos están bastante seguros mientras la gracia de Dios y la obra concluida de Cristo sean fielmente proclamadas a ellos, siempre y cuando la única manera en que los pecadores reciben las virtudes salvíficas de la expiación sea, infielmente, encubierta. Mientras se deje fuera la inconmovible y perentoria demanda de Dios de arrepentimiento, mientras los términos de Cristo sobre el discipulado Hechos 11:26 en Lucas 14:26, 27, 33 sean retenidos y mientras la gracia salvadora se rebaje a un mero acto de la voluntad, miembros ciegos continuarán siendo guiados por predicadores ciegos solo para que ambos caigan en el mismo hoyo. Las cosas están mucho peor en las secciones ortodoxas de la cristiandad de lo que la mayoría de los propios hijos de Dios están apercibidos. Las cosas están podridas aún en su misma base, pues, salvo en muy raras excepciones, el camino de Dios para la salvación ya nos está enseñando. Miles de personas están siempre aprendiendo puntos en profecía, el significado del tipo, el significado de los números, cómo dividir las dispensaciones, quienes no obstante, nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7 de la salvación misma no pueden porque no están dispuestos a pagar el precio. Proverbios 23:23 el cual consiste en una entrega total a Dios mismo. Según el escritor entiende la situación actual, le parece a él que lo que hoy se necesita es forzar a una seria atención de los cristianos profesantes a preguntas tales como: ¿cuándo es que Dios aplica al pecador las virtudes de la obra completa de Cristo? ¿Qué he sido llamado a hacer a fin de apropiarme de la eficacia de la expiación de Cristo? ¿Qué es lo que me da una entrada al bien de su redención? Las preguntas arriba formuladas son solo 3 formas diferentes de enmarcar el mismo cuestionamiento. Ahora bien, la respuesta popular que se recibe es nada más: se le requiere al pecador solo creer en el Señor Jesucristo. En los artículos precedentes de esta serie hemos intentado mostrar que semejante respuesta es engañosa, insuficiente, errada, y esto, porque ignora todas las otras escrituras que establecen que requiere Dios del pecador. Este deja fuera las demandas de Dios de arrepentimiento con todo eso que implica e incluye, y los claros y definidos términos de Cristo de discipulado en Lucas 14. El restringirnos a nosotros mismos a un solo término o tema de la escritura o grupo de pasajes que usan este término, resulta en una concepción errada del tema. Aquellos que limitan sus ideas de regeneración a la sola figura del nuevo nacimiento caen en un serio error en cuanto a esto. De modo que quienes limitan su pensamiento de cómo ser salvos a la sola palabra creer son fácilmente engañados. Un cuidado diligente necesita ser usado para recolectar todo lo que las escrituras enseñan acerca de cualquier tema si hemos de tener una perspectiva correctamente balanceada y exacta. Para ser más específicos, en Romanos 10:13 leemos: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que todo el que, con sus labios, clame al Señor, que quienes en el nombre de Cristo hayan buscado a Dios para que tenga misericordia de ellos, han sido salvos? Quienes responden afirmativamente han sido engañados por el mero sonido de las palabras, como está engañado el romano cuando contende por la presencia del cuerpo de Cristo en el pan, porque él dijo: esto es mi cuerpo. Y, como demostramos que el papista está desviado. ¿Cómo, sino comparando la escritura con la escritura? Así también aquí. El escritor bien recuerda haber estado en un barco en una terrible tormenta. Todas las escotillas estaban aseguradas y por 3 días ningún pasajero podía subir a cubierta. Los reportes de los que atendían en el barco eran inquietantes. Los hombres fuertes palidecieron. Según la brisa aumentaba y el barco navegaba peor y peor, numerosos hombres y mujeres fueron oídos clamando el nombre del Señor. ¿Los salvó el Señor? 1 o 2 días después el tiempo cambió y esas mismas personas estaban bebiendo, maldiciendo y jugando a las cartas. Quizás alguno pregunte: ¿pero no significa Romanos 10:13 lo que dice? Claro que sí, pero ningún verso de la escritura revela su significado a gente perezosa. Cristo mismo nos dice que hay muchos que lo llaman Señor, a quienes él les dirá: apartaos de mí. Mateo 7:22, 23. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Romanos 10:13? Pues, diligentemente, compararlo con todos los demás pasajes que dan a conocer al pecador lo que debe hacer a fin de que Dios lo salve. Si nada más que el temor de la muerte y el terror del infierno lo insta a llamar al Señor, da igual que llame a los árboles. El Todopoderoso no está a la merced de cualquier rebelde que cuando está aterrorizado, ruega misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13. El único llamado a su nombre que el Señor escucha es aquel que sale de un corazón quebrantado, penitente, aborrecedor del pecado y que tiene sed de justicia. El mismo principio se aplica a Hechos 16:31 y a todos los textos similares. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa. Para un lector casual, esto parece un asunto muy simple. Sin embargo, una ponderación más de cerca de esas palabras debe descubrir que implica mucho más de lo que a primera vista aparenta. Fíjese que los apóstoles no le dijeron al carcelero de Filipos que únicamente descansara en la obra completa de Cristo o que confiara en su sacrificio expiatorio, sino que era una persona a la que se había puesto por delante de él. Nuevamente, no era un simple cree en el Salvador, sino el Señor Jesucristo. Juan 1:12 muestra claramente que creer es recibir, y para ser salvo un pecador tiene que recibir a uno que no es solo Salvador sino Señor. Sí, uno que debe ser recibido como Señor antes de ser Salvador de esa persona. El recibir a Cristo Jesús como Señor, Colosenses 2:6, necesariamente implica el renunciamiento de nuestro propio señorío pecaminoso, la destrucción de nuestras armas de combate en contra de Él y el sometimiento a su yugo y gobierno. Y, antes de ningún humano rebelde se ha llevado a esto, un milagro de la gracia divina tiene que ser dado a Él. Esto nos trae, inmediatamente, al presente aspecto de nuestro tema. La fe salvadora no es un producto nativo del corazón humano, sino una gracia espiritual comunicada desde lo alto. Es el regalo de Dios, Efesios 2:8. Es la operación de Dios, Colosenses 2:12. Es por el poder de Dios, y Corintios 2:5. Un increíble pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios 1:16-20. Ahí encontramos al apóstol Pablo orando para que los santos tengan los ojos de su entendimiento iluminados, a fin de que ellos conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. No era la fuerza del poder de Dios ni su grandeza, sino la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Note también el estándar de comparación: nosotros creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios ejerció su extraordinario poder cuando Él resucitó a Cristo. Hubo un extraordinario poder que buscaba afectar, aún al mismo Satanás y todas sus huestes. Hubo una dificultad extraordinaria que vencer aún, la conquista de la gracia. Hubo un resultado extraordinario que lograr, el darle vida a uno que estaba muerto. Solo Dios mismo podía igualarse a un milagro tan estupendo. Una analogía de este es aquel milagro de la gracia que surge en la fe salvadora. El diablo emplea todas sus artes y poderes para retener sus cautivos. El pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede revivirse a sí mismo del mismo modo que no puede crear al mundo. Su corazón está apegado al ropaje fúnebre del mundo, los deseos de la carne, y solamente la omnipotencia puede elevarlo a una comunión con Dios. Con razón puede cada verdadero siervo del Señor imitar al apóstol Pablo y orar fervorosamente de que Dios ilumine a su pueblo concerniente a esta maravilla de maravillas, de modo que en lugar de atribuirle su fe a un ejercicio de propia voluntad, ellos puedan, libremente, darle toda la honra y la gloria a aquel a quien solo le pertenece. Si tan solo los cristianos profesantes de esta generación pudieran obtener una concepción correcta de la verdadera condición de todo hombre por naturaleza, quizás tuvieran menos inclinación a que hablar en contra de la enseñanza de que nada menor que un milagro de la gracia puede capacitar a pecador alguno a creer para la salvación de su alma. Si ellos pudieran solamente ver que la actitud del corazón hacia Dios de los más refinados y moralistas no difiere en lo más mínimo a los egoístas y brutales, entonces sería evidente que el poder divino tiene que operar para cambiar el corazón. El poder divino se necesitó para crear, pero un mucho mayor poder necesita para generar un alma. La creación es tan solo el hacer algo de la nada, pero la regeneración es la transformación, no solamente de algo no hermoso, sino de algo que resiste con todo su poder los diseños de la gracia del alfarero celestial. No es simplemente que el Espíritu Santo borde un corazón donde no hay amor para Dios, sino que Él lo encuentra lleno de enemistad hacia Él e incapaz de sujetarse a su ley. Romanos 8:7. En verdad, el individuo mismo puede que esté lo suficientemente listo para negarlo. Si éste ha oído solo del amor, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, es de extrañarse si lo odiara. Pero, una vez que el Dios de la Escritura se da a conocer a Él en el poder de su Espíritu, se le hace comprender que Dios es el gobernador de este mundo, demandando sumisión sin calificativos a todas sus leyes, que Él es inflexiblemente justo y de ningún modo absolverá al culpable, que Él es soberano, y ama a quien Él quiere y aborrece a quien Él desea, que en lugar de ser un ligero e indulgente creador, que deja pasar las maldades de sus criaturas, Él es inefablemente santo, de modo que su ira justa arde en contra de los que obran iniquidad. Entonces serán las personas conscientes de la enemistad interna que surge contra Él.
y solamente el todopoderoso poder de él puede vencer esta enemistad y traer a cualquier rebelde a amar genuinamente al Dios de las Santas Escrituras. Verdaderamente, dijo el puritano Thomas Godwin, un lobo se casará más fácil con un cordero, o un cordero con un lobo, que un corazón carnal ser sujeto a la ley de Dios, la cual fue su antiguo marido. Romanos 7:6. Es volver algo en lo contrario. Convertir agua en vino tiene un tipo de simbología, sin embargo es un milagro. Pero convertir un lobo en cordero, hacer fuego de agua, es un milagro aún mayor. Entre nada y algo existe una distancia mayor de la que pueda haber entre nada y el más alto ángel del cielo. Es más fácil decir a un ciego ve, y a un paralítico camina, que a un hombre que yace bajo el poder del pecado vive, sé santo, pues existe aquello a lo que voluntad no se ha de sujetar. En 2 de Corintios 10:4, el apóstol describe el carácter de la obra en la cual los verdaderos siervos de Cristo están comprometidos. Es un conflicto con las fuerzas de Satanás. Las armas de su milicia no son carnales como se harían los soldados modernos al salir únicamente con espadas de madera y escudos de papel. ¿Cómo piensan los predicadores que pueden liberar los cautivos del diablo por los medios de la apelación humana, métodos carnales, anécdotas sentimentales, canciones atractivas y muchos otros medios más? No, sus armas son la palabra de Dios y toda oración. Efesios 6:17, 18, y aún estas son poderosas solo por Dios, esto es por su directa y especial bendición de ellas a almas particulares. En lo que sigue, se da una descripción de dónde puede verse el poder de Dios, especialmente en la oposición que éste encuentra y conquista, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Aquí yace el poder de Dios cuando Él se place en desplegarlo en la salvación de un pecador. El corazón de ese pecador se fortalece en contra de él, se hace de hierro en contra de sus demandas de santidad y de sus reclamos de justicia. Ha determinado no someterse a sus leyes ni abandonar aquellos ídolos los cuales Él prohíbe. Ese presuntuoso rebelde ha considerado ya que Él no dejará los deleites de este mundo y los placeres del pecado para darle a Dios el lugar supremo en sus afectos. Pero Dios ha determinado conquistar y vencer su pecaminosa oposición y transformarlo a Él en un sujeto amoroso y leal. La figura que aquí se usa es la de una ciudad sitiada al corazón. Sus fortalezas, el poder reinante de la carne y los deseos mundanos se derrocan, la voluntad egoísta se quiebra, el orgullo es sometido y el desafiante rebelde es hecho un cautivo dispuesto a la obediencia de Cristo. Poderosas en Dios. 2 Corintios 10:4 señala hacia este milagro de la gracia. Existe otro detalle mostrado por la analogía sacada de Efesios 1:19-20, la cual ejemplifica el gran poder de Dios, específicamente, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Los miembros del cuerpo místico de Cristo son predestinados a ser confirmados a la gloriosa imagen de su cabeza gloriosa en cierta medida, ahora, perfectamente, en el día venidero. La ascensión de Cristo era contraria a la naturaleza, pues se oponía a la ley de la gravedad. Pero el poder de Dios venció esta oposición y trasladó a su resucitado Hijo en cuerpo hasta el cielo. De la misma manera, su gracia produce en su pueblo aquello que es contrario a la naturaleza, el vencer la oposición de la carne y poner sus corazones en las cosas de arriba. Como nos maravillaríamos si viéramos a un hombre extender sus brazos, y de repente dejar la tierra subiendo desde sus pies hasta el cielo. Sin embargo, es más maravilloso aún cuando podemos contemplar el poder del Espíritu haciendo que una criatura pecadora se eleve más arriba de las tentaciones, la mundanalidad y el pecado, y respire la atmósfera del cielo, cuando a un alma humana se la hace desdeñar las cosas de esta tierra y encontrar su satisfacción en las cosas de arriba. El orden en conexión con la cabeza en Efesios 1:19-20 es también el orden experimental en relación con los miembros de su cuerpo. Antes de sentar a su Hijo a su diestra en los lugares celestiales, Dios lo levantó de entre los muertos. De modo que el Espíritu Santo, antes de arreglar el corazón de un pecador para con Cristo, primero debe darle una nueva vida. Primero debe haber vida antes de que haya vista, fe o buenas obras realizadas. Uno que está físicamente muerto es incapaz de hacer nada. Así, aquel que está espiritualmente muerto es incapaz de realizar ejercicio espiritual alguno. Primeramente, el otorgamiento de la vida a Lázaro ya muerto, luego la remoción del ropaje fúnebre que la ataba de manos y pies. Dios tiene que regenerar antes de que pueda haber una nueva criatura en Cristo Jesús. El lavamiento de un niño sigue a su nacimiento. Cuando se ha comunicado espiritual a un alma, el individuo es entonces capaz de ver los verdaderos colores. A la luz de Dios él ve la luz. Salmos 36:9. Él puede ahora percibir por el Espíritu Santo qué rebelde había sido él durante toda su vida a su Creador y Benefactor, que en lugar de tomar en cuenta la gloria de Dios ha buscado, solamente, agradarse y complacerse a sí mismo. Y aunque haya sido preservado de todas las más groseras formas externas de la maldad, él ahora reconoce que es un leproso espiritual, una vil y contaminada criatura,
totalmente incapaz de acercarse y mucho menos morar con él que es inefablemente santo. Semejante aprensión le hace sentir que su caso no tiene remedio. Existe una gran diferencia entre oír y leer lo que es la convicción de pecado y hacer que ésta se sienta en las profundidades de nuestra propia alma. Las multitudes están enteradas de la teoría pero son totalmente extrañas a su experiencia. Alguno puede leer de los penosos afectos de la guerra y puede estar de acuerdo de que son, en verdad, lamentables. Pero cuando el enemigo está en nuestra propia puerta saqueando nuestros bienes, disparando a nuestra casa, matando a nuestros seres queridos, nos hacemos mucho más sensibles a las miserias de la guerra que nunca antes. De modo que un no convertido puede oír lo lamentable del estado en que se encuentra un pecador delante de Dios y cuán terrible ha de ser el sufrimiento que está reservado para él, pero cuando el Espíritu le lleva al hogar de su propio corazón esta presente condición, y le hace sentir el calor de la ira de Dios en su propia conciencia, éste se encuentra preparado para hundirse en asombro y desesperación. Lector, ¿conoce algo de esta experiencia? Solo así está un alma verdaderamente preparada para apreciar a Cristo. Aquellos que están sanos no necesitan un médico. El que ha sido convencido para salvación es a quien se le ha hecho comprender que ninguno sino el Señor Jesús puede sanar a uno tan desesperadamente enfermo por el pecado, que solo Él puede impartir la salud espiritual santidad que lo capacitará para correr en el camino de los mandamientos de Dios, que nada sino su preciosa sangre puede expiar los pecados pasados y nada sino su toda suficiente gracia puede llenar las urgentes necesidades del presente y el futuro. El Padre atrae hacia el Hijo Juan 6:44 impartiéndole a la mente una profunda comprensión de nuestra desesperada necesidad de Cristo, al darle al corazón un sentido real del inestimable valor que Él tiene, haciendo que la voluntad desee recibirle a Él en sus propios términos. Amén.